Hola chicos, ¿cómo están? Bien, les estoy preparando este video para poder consolidar los aprendizajes que estamos llevando ahora en esta nueva sesión, que tiene que ver directamente con lo que es la regla de 3 simples. ¿No? Entonces hablábamos de que hay dos tipos de regla de 3 simples. ¿Cuáles son? La directa, la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. Los nombres de directa e inversa, ¿sí?, lo reciben de acuerdo a las magnitudes con las que trabajan los problemas. Si el problema trabaja con magnitudes directamente proporcionales, entonces usaremos la regla de 3 simple directa. Y de la misma manera, si el problema trabaja con magnitudes inversamente proporcionales, trabajaremos con la regla de 3 simple inversa. Ahora, el principal problema es, profesor, cómo identificar cuando son magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Entonces voy a utilizar estos dos problemas para, a partir de ellos, establecer diferencias y a la vez poder identificar cuándo son magnitudes inversamente proporcionales y directamente proporcionales. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a resolver el primer problema. Dice así: con 5 litros de pintura se han pintado 90 metros de un muro. Vamos a leer hasta ahí. Y lo que acá les decía es que voy a utilizar una pequeña tabla, un pequeño cuadro, ¿sí?, el que ven aquí, para poder organizar los datos que yo tengo aquí. ¿Ya? Creo que esto va a ser una estrategia que quizás me va a permitir, uno, ordenar los datos y poder hacerme las preguntas necesarias para poder identificar si son magnitudes directa o inversamente proporcionales. Por ejemplo, ¿qué voy a colocar en estos casilleros? En los dos primeros voy a colocar las magnitudes que están trabajando o con las que trabaja el problema. Dice, con 5 litros de pintura. Entonces está hablando de la cantidad, ¿sí? Está hablando de la cantidad de pintura que se está usando. Entonces esa es mi primera magnitud. La cantidad de pintura, obviamente, que está en litros. ¿Qué más dice? Se han pintado un muro de 90 metros. Se ha pintado un muro de 90 metros. Entonces está hablando de la longitud del muro, ¿no? Está hablando de la longitud del muro, que está en metros, ¿no? Ustedes lo pueden llamar el tamaño del muro, el largo del muro, etcétera. ¿Correcto? Entonces ya identifiqué mis dos magnitudes. Ahora recién voy a escribir los datos dentro del cuadro. Por ejemplo, dice, con 5 litros de pintura, acá está, 5, cantidad, con 5 litros de pintura. ¿Qué hago con estos 5 litros de pintura? Pinto 90 metros de un muro. O sea, con los 5 litros me sirven para poder pintar 90 metros de un muro. ¿Correcto? ¿Qué más? Dice, calcular cuántos metros. ¿Cuántos metros? O sea, ¿cuántos metros? Me están preguntando por la longitud que voy a pintar, ¿no? ¿Cuántos metros? No lo sé. Entonces lo voy a representar con una variable X metros. No sé, serán 100, serán 200, serán menos de 90, serán 80, no lo sé. ¿Cuántos metros se pueden pintar? Dice, ¿con cuánto? Con 30 litros de pintura. Una vez que yo ya tenga los datos organizados en mi tabla, ahí recién me voy a hacer las preguntas respectivas, voy a analizar la situación. Dice, si con 5 litros pinto 90 metros y ahora tengo 30 litros, o sea, tengo mucho más litros. Entonces eso me va a permitir poder pintar más o poder pintar menos metros del muro. Repito, tenía 5 litros, pinté 90, ahora tengo 30. Entonces, ¿podré pintar más cantidad de 90 metros o menos? Obviamente voy a poder pintar con estos 30 litros un muro quizás más largo, ¿no? Más largo de 90. Entonces, aquí va el análisis, por eso les decía, si tengo más cantidad de pintura, obviamente voy a poder pintar más metrajes de un muro, ¿cierto? Voy a poder pintar un muro mucho más largo. ¿Por qué? Porque hay la cantidad suficiente de pintura. Entonces, aumenta la cantidad de pintura, aumenta la cantidad de metros que voy a pintar del muro. ¿Qué pasaría si yo solamente tuviera un litro? ¿Con un litro voy a pintar 90 metros? No, pintaré menos, claro, menos. Menos cantidad de pintura tengo, menos litros, menos metros puedo pintar. Entonces, cuando las magnitudes
ambas, las dos, aumenten, ¿no? La primera aumente y la otra también, o viceversa, una disminuya y la otra también disminuya, cuando sucede esto, estamos hablando de magnitudes, ¿sí? Son magnitudes directamente proporcionales. Y como son magnitudes directamente proporcionales, entonces, ¿qué voy a usar? ¿Qué voy a usar? Usaremos la regla de 3 simple directa. Usaremos la regla de 3 simple directa. Usaremos la regla de 3 simple directa. Ok, ese es el análisis correcto que yo debo hacer. Ahora, recién viene el procedimiento. ¿Cómo utilizar la regla de 3 simple directa? Muy simple. Lo que voy a hacer es multiplicar, ¿sí? Los valores que están en la tabla. ¿De qué forma? De la siguiente forma. Vamos a utilizar un colorcito que resalte. A ver, Miren, cuando sea directa, ¿sí? Directa, cuando utilice la regla de 3 simple directa, voy a multiplicar los valores en X, así, tal y como lo indica las líneas que acabo de hacer, en X. Ahí está. Entonces, voy a seguir el orden de esas líneas. ¿Cómo, profesor? Muy simple, voy a multiplicar 5 por X, que sería 5X. Y lo voy a igualar ¿con quién? Con la multiplicación de los otros valores, siguiendo la línea. 30 por 90. 30 por, ¿sí? Por 90. Entonces, si yo multiplico 30 por 90, muy fácil, voy a multiplicar solamente 3 por 9 y le agrego los dos ceros. Entonces eso será 3 por 9, 27 y le agrego ambos ceros. 1, 2. Y luego, ¿qué haríamos? Hay que dividir, porque el 5 pasa, como está multiplicando, pasa a dividir. Hay que dividir 2700 entre 5. Y dividiendo 2700, ¿sí? Entre 5, vamos a dividirlo para que no quepa dudas, 2700 entre 5. Cogemos dos cifras para que pueda ser mayor y poder dividir. Sería 5, porque 5 por 5 es 25, sobra 2, ¿no? Para llegar a 27, bajo el 0, acá sería 4 porque 5 por 4 es 20, no sobra nada, bajo el 0 y como no puedo dividir 0 entre 5, le aumento un 0. Ahí está. Sale 540. ¿Qué cosa es lo que estoy calculando? ¿Qué es lo que estoy calculando? X era la cantidad de metros que podía pintar con esos 30 litros. Por lo tanto, podré pintar 540 metros. Y ahí está. Verifica que con tener mayor cantidad de pintura puedo pintar mayor cantidad de metros del muro. Entonces, regla de 3 simple directa porque las magnitudes eran directamente proporcionales. Muy bien, seguimos. Ahora, vamos con el problema número 2. Dice, 3 obreros construyen un muro en 12 horas. Muy bien, lo primero que les he dicho es hacer mi esquema y hacer mi tablita y voy a colocar aquí las magnitudes con las cuales estoy trabajando. Dice, 3 obreros, entonces está hablando del número o de la cantidad, número de obreros. ¿Sí? El número o la cantidad de obreros, ahí está. Dice, construyen un muro construyen un muro en 12 horas. O sea, está hablando del tiempo que les demora, ¿cierto? Está hablando del tiempo que les demora en construir ese muro, ¿no? El tiempo está en horas, obviamente. Entonces, ya analicé, ya vi las dos magnitudes que voy a trabajar. Ahora sí voy con los datos. Y dice, 3 obreros, acá, número de obreros, son 3. Construyen un muro en 12 horas. O sea, el tiempo que les demora sería 12. Ya está. Ahora, nos preguntan, ¿cuánto tardarán en construirlo 6 obreros? Me están dando el número de obreros. ¿Cuánto tardarán en construirlo? ¿Cuánto tardarán?
sea, te están preguntando por el tiempo. Yo no sé qué tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Cuánto van a tardar? No lo sé. X, ¿correcto? ¿Cuánto tardará en construir esos 6 obreros el mismo muro? Muy bien, ya está. Ya están los valores. Ahora vamos al análisis. Hay que analizar si es que es directamente proporcional o inversamente proporcional. Veamos. Chicos, los 3 obreros trabajando construyen ese muro en 12 horas. O sea, los 3 obreros les toma 12 horas para hacer el muro. ¿Qué pasa si hay más obreros trabajando? ¿Ah? 3 obreros lo hacen en 12 horas. Y si hay más obreros trabajando, ¿no se supone que van a hacer el trabajo más rápido 6 obreros? Y si el trabajo lo hacen más rápido, se lo van a hacer en menos tiempo. ¿Sí? O lo harán en más tiempo. Si son más obreros y trabajan más rápido, lo van a hacer en más tiempo. Eso es imposible. Si son más obreros, mayor cantidad de obreros tienes trabajando, el trabajo lo hacen más rápido, por lo tanto lo harán en menos tiempo, menos horas. Ya está. Y de la misma manera, miren, ¿qué pasa si, por ejemplo, de estos 3 obreros solamente uno se queda trabajando? Un obrero trabaja solito. ¿Le tomará igual 12 horas hacerlo? No, yo creo que le tomaría muchísimas más tiempo. ¿Cierto? Entonces, menos obreros, más tiempo me demoro. Acá, en este caso, son más obreros, menos tiempo. Entonces se dan cuenta, cuando una magnitud aumenta y la otra disminuye, o puede ser al contrario, una disminuye y la otra aumenta, entonces las magnitudes son inversamente proporcionales, son, son magnitudes inversamente proporcionales, proporcional, ¿ok? Por lo tanto, la regla que voy a utilizar, la regla de 3 que voy a utilizar, la regla de 3 que estaría utilizando sería, usaremos la regla de 3 simple, inversa, porque las magnitudes son inversamente proporcional. Ahí está la diferencia entre las dos. Mientras que aquí en la primera las dos aumentaban, o también las dos disminuían, aquí una aumenta, la otra disminuye, o viceversa, una disminuye, la otra aumenta. ¿Correcto? Y también van a variar en el modo en cómo resolver. ¿Cuál es el método aquí? Fácil. Vamos a multiplicar en forma horizontal, así recto. Ya no en X como en el caso de la directa, sino en forma horizontal, así, recta. Ahí está. ¿Por qué, profesor, hace ese método y no en X como en el anterior? Porque en el anterior era directamente proporcionales, aquí son inversamente proporcionales. Muy bien, ¿qué dice el método? Multiplicar 3 por 12, 3 por 12, ¿sí? Solamente sigo la orientación de las líneas, de las flechitas. 3 con 12, igual, ahora multiplico 6 por X, 6 por X. ¿Listo? Y lo único que tengo que hacer es realizar las operaciones. 3 por 12, multiplicamos 3 por 12 y eso me da 36. El 6 que está aquí multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. Dividiendo 36 entre 6, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 6 me da 36, profesor? 6. 6. Ok. ¿Qué cosa es lo que estoy encontrando? El tiempo. X era el tiempo. ¿En qué se medía el tiempo? En horas, decía acá. Quiere decir que el tiempo está aquí en horas. Es decir, los 6 obreros lo van a hacer en 6 horas. Profesor, me di cuenta que sale menos de 12. Correcto. ¿Por qué razón? Porque al ser más obreros lo van a hacer en menos tiempo, como lo figura aquí. Muy bien, chicos, espero les pueda servir. Hasta luego.